Muy buenas tardes, ya estamos aquí empezando con un programa muy interesante. Me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente en otro programa de Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida y con el gusto de recibirlos en esta su casa que es Acontecer Médico. Esta tarde tenemos una muy buena reflexión, una reflexión hacia un caso que sucedió y está sucediendo en nuestra comunidad, derivado de los accidentes automovilísticos. Es un tema que desde hace mucho lo hemos querido tratar y qué mejor que ahorita estamos viviendo una situación con muchas anomalías, muchas cuestiones irregulares que hemos querido expresar y exponer esta tarde ante ustedes, ante todo nuestro teleauditorio, porque realmente creo que como ciudadanos debemos empoderarnos para que a través de este apoyo mutuo podamos realizar y generar un cambio, el cambio que ya se merece nuestro estado, pero que también se merece nuestro país. Hablando de los accidentes automovilísticos, no han sido efectivos las acciones que se tomaron durante el sexenio pasado, lo que quiere decir que es todo un reto para el gobierno actual de poder cambiar y generar las situaciones y los cambios que requiere y requerimos nosotros como sociedad, ya que cada vez más estamos muy expuestos y muy vulnerables a tener consecuencias fatales nosotros o alguna de nuestros familiares. Yo creo que es una situación que hay que tomar de fondo y esto es lo que haremos esta tarde. Hablaremos en el tema de hoy justamente sobre las víctimas de accidentes viales. Las actividades o las acciones que ha tomado el gobierno pasado pues no sirvieron, ya que de enero a noviembre del 2012 ocurrieron 123 muertes a causa de accidentes automovilísticos. En todos ellos estuvo presente, por supuesto, el alcohol. Un incremento esto del 17% comparado con el 2011, lo que quiere decir que los indicadores nos dicen que no ha funcionado ni está funcionando. Y ahí estamos involucrados todos, no nada más el gobierno, por supuesto que también la ciudadanía. En la zona metropolitana de Guadalajara se concentra en el 43% de los accidentes viales. La problemática debe de atenderse ya, pero desde su raíz. Esta tarde me da muchísimo gusto tener a unos invitados que nos van a compartir sus experiencias y que de alguna manera queremos salir esta tarde con alguna idea de cómo vamos a poder proponer un cambio. Primeramente le doy la bienvenida a Alma Chávez Good, que es presidenta de una asociación civil denominada Víctimas de Violencia Vial. Alma, muchísimo gusto que nuevamente estés por acá y que sobre todo nos ayudes en esta situación que estamos nosotros viviendo y que nos han pedido pues que expongamos a la comunidad. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. Perfecto. Por otro lado tenemos al licenciado Cristian Iván Reyes Lamas. Él es director jurídico de Fundación Cambiando Jalisco. Ya hemos platicado sobre esta fundación y que aparte de esto, con él como abogado, pues se le pidió y se hizo el acercamiento de que pudiéramos nosotros ventilar esta situación con la posibilidad de que de esto saquen conclusiones que en un momento dado nos permitan tener un respaldo hacia las autoridades y poder generar este cambio. Mi estimado Cristian, bienvenido y me da muchísimo gusto también que no nomás te integres aquí nuevamente al panel y Acontecer Médico, sino que también nos hayas tenido la confianza para poder libremente exponer este caso. No, muchas gracias a ti, doctor Ricardo, estamos a la orden. Perfecto. Y algo bien importante también, y es el sentir de la cuestión jurídica, de cómo estamos nosotros ya tan expuestos por la violencia, por muchísimas cuestiones, pero también por la debilidad a nivel jurídico, a nivel judicial. Para eso tenemos también a otro invitado que es Luis Miguel Reyes Lamas, abogado también y contador público, pero sobre todo abogado, pero que de alguna forma, mi estimado licenciado, necesitamos que nos enseñes hasta dónde es la justicia, cómo está la corrupción, qué es la corrupción, cómo estamos nosotros inmersos en una situación de vulnerabilidad y que al mismo tiempo pareciera que quien tiene más dinero es el que va a ganar siempre, ¿no? Pues antes que nada, Ricardo, gracias por la invitación y agradecerte la participación en el tema. Pareciera ser que no tuviera punto de referencia, pero ojalá que el accidente fuera todo lo que tuviera que suceder, pero trae consecuencias posteriores que llegan a tardar hasta años. Exacto. En los procesos judiciales. Y exponerles un caso de la vida real que aconteció hace muy poco tiempo y todas las consecuencias jurídicas que ha traído consigo ese caso. Por eso nos interesa y nos da mucho gusto pues que estemos esta tarde aquí con todos nuestros invitados. Y Alma, en este sentido sabemos que hay una iniciativa en la Institución Mexicana de Seguridad Vial. Tú que has estado muy en contacto también con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes.
¿Cómo ves, cómo has visto lo que se ha hecho? ¿Qué opinión nos puedes dar de la situación de los accidentes viales principalmente? Sí, pues comentarte que a partir del 2008, Jalisco fue elegido a nivel mundial por la gran cantidad de accidentes con muertes y lesiones que había en nuestra ciudad y nuestro estado. Se morían cada año alrededor de 1.500 personas y quedaban unas 3.000 personas con alguna discapacidad permanente, con un costo para los jaliscienses de 7.000 millones de pesos. Esto era un problema grave, un problema de salud pública que las autoridades ni siquiera lo percibían así. Para ellos los accidentes viales, sus víctimas éramos invisibles, las familias que habíamos vivido una situación de esta naturaleza. Gracias a esta iniciativa mexicana de seguridad vial, Jalisco tuvo acceso a recursos internacionales a través de la Fundación Bloomberg y a través de la Organización Panamericana de la Salud, con un programa bien estructurado, con evidencia científica, aplicando en Jalisco lo que había funcionado en otros países del mundo para frenar y disminuir los accidentes viales. Recordemos también que México firmó ante la ONU el programa Decenio de Acción por la Seguridad Vial, donde tenemos que bajar en 10 años las muertes y lesiones graves en accidentes viales. Y entonces, bien mencionaste, el sexenio pasado, estos primeros 4 años fueron años prácticamente no perdidos, porque sí en general hubo una disminución del 6% en accidentes generales, no así en el grupo de alcohol volante, sobre todo en jóvenes de 15 a 29 años de edad, donde hubo un incremento de alrededor del 20%, y es algo que debemos de tratar ciudadanos, gobierno y Congreso, reformar las leyes para que el factor alcohol volante no nos esté robando lo que más queremos, a nuestros hijos. Por supuesto, y la calidad de vida, que en algunos casos la discapacidad que puede llegar a ser permanente, pues impacta socialmente, impacta la productividad y por supuesto la cuestión emocional. Aquí en este sentido, quisiera yo anticipar un poco, que nos fueras comentando, Cristian, el caso que vamos a desmenuzar durante esta tarde. Claro que sí, doctor. El caso es referente a una persona que nos habla a la fundación para que la apoyemos con un accidente vial que ocurrió el día 12 de enero por la madrugada. Iba llegando a su casa él y su novia y de repente un carro en exceso de velocidad los estrella y los impacta y los avienta entre 35 y 40 metros y su novia sale disparada del vehículo y se estrella y pierde la vida. De una forma muy triste, muy deprimente, se le desprenden miembros de su cuerpo, la pierna completamente, un brazo y otras cuestiones. Nos llama mucho el asunto y acudimos a atender el asunto. Nos nombramos como coadyuvantes, ahí no podemos nosotros actuar como defensores y efectivamente ante la agencia del Ministerio Público se logró decretar la culpabilidad en contra de esta persona, pero hoy que llega a los juzgados del Fuero Común del Estado de Jalisco, nos vemos involucrados que el juez de la causa, el juez del Juzgado Noveno del Fuero Común, decreta auto de libertad por falta de elementos, según él, no tomó las pruebas de descargo que ofrecimos. Pero lo más triste de todo y lo que más nos acongoja es con relación a que ni las mismas pruebas que emitió el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fueron tomadas en consideración en relación al auto de libertad que efectivamente el juez decretó. Esto lo decretó hace unos días, tengo entendido. Así es, así es. Correcto. El accidente fue en enero y prácticamente esto acaba de suceder y es la razón por la cual vino este acercamiento a la Fundación Cambiando Jalisco y por el hecho de que estamos esta tarde hoy aquí, ¿sí? Efectivamente, así Correcto. Es, doctor Ricardo. El día 21, el día 6 de enero recayó un acuerdo por parte del juzgado donde se recibe la averiguación previa que emitía la Agencia 21 y se recibe y en ese mismo acuerdo emite el citatorio en este caso para la víctima. El inculpado, perdón, sí. Quien ocasionó el accidente. El accidente, el ¿Me inculpado? permite, licenciado? Vamos al corte
Y ahorita tenemos inclusive algo de material de apoyo que quisiéramos que lo fuéramos nosotros platicando, porque me gustaría primero que ustedes como teleauditorio se dieran cuenta de lo que sucedió, cómo fueron los causales y que vayan tomando su propia apreciación de lo que fue este accidente. Vamos al corte, regresamos y ahorita platicamos ya a detalle. Muy bien, gracias, mi mamá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio García y tengo una valiosa información para ti. Soy consultor Inmunotech y vengo a hablarte de Inmunocal. Inmunocal es una fuente natural de cisteína precursora de glutatión. Está considerado el glutatión como un poderoso antioxidante, pero además optimiza tu sistema inmunológico. El glutatión tiene diversos estudios científicos donde prueba además que es capaz de desintoxicar y depurar todo tu cuerpo. Todos nacemos con glutatión, pero a medida que pasa el tiempo el glutatión va disminuyendo. Inmunocal ha probado ser una fuente natural de cisteína que eleva el glutatión y esto optimiza tu sistema inmunológico. Inmunocal cuenta con diversos estudios científicos y publicaciones médicas. Está inscrito en el PDR, Libro de los Médicos en Estados Unidos. Además, está registrado ante la FDA como un alimento seguro para el consumo humano. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, en uno de sus libros menciona de Inmunocal que eleva el glutatión y que elevar el glutatión puede ayudar a una persona a contrarrestar enfermedades como cáncer, VIH o enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Inmunocal puede ser consumido por diabéticos, personas con cáncer, personas con Alzheimer, Parkinson, herpes, psoriasis o diversas enfermedades crónico-degenerativas. Inmunocal mejora la respuesta inmunológica, depura tu organismo, pero además es el más poderoso antioxidante. Inmunocal está siendo prescrito por médicos generales, oncólogos, geriatras, internistas. Tenemos presencia en Canadá, Estados Unidos, México y Reino Unido. Para mayores informes, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias. Bueno, pues esta tarde el tema central de hoy es víctimas de accidentes viales, una situación en la que todos estamos inmersos, todos los que de alguna manera transitamos, sea porque uno es peatón, porque uno va manejando, porque está uno en el autobús, en todo momento estamos nosotros tomando un riesgo y eso es lo que hay que disminuir al máximo y nosotros somos parte del problema o podremos ser parte de la solución. Esto va a depender de la conciencia que nosotros tengamos. Según la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, el IMECEVI, 9 de cada 10 accidentes automovilísticos se pueden evitar. Eso es bien importante, lo que es la prevención y que en nosotros está el que podamos prevenir accidentes. Las muertes se abatirán si se atienden los factores que en ellas intervienen. En este caso, capacitación, que obviamente se requiere desde aprender a manejar, parece increíble, pero a veces no se sabe manejar. El mal estado de las calles y carreteras, que esa parte también es muy importante. Mala señalización, exceso de velocidad, alcohol, el no ponerse el cinturón de seguridad, cosas que se han dicho hasta la saciedad y sin embargo siguen permaneciendo en la mente de todo el mundo de por qué me lo voy a poner. Y lo vemos en todos lados, ¿no, Alma? Sí. Taxistas, por ejemplo, en el autobús vas totalmente expuesto, de dónde te agarras, hay un frenón, o si vas de pie, pues tienes hasta la posibilidad de salir disparado por el frente. Entonces, bueno, yo creo que toda esta serie de anomalías pareciera que nunca se van a poder cambiar. ¿Cómo has visto tú el generar ese tipo de situaciones con el gobierno? Bueno, se empezó desde el sexenio pasado, no con los resultados que la sociedad civil y que las familias de las víctimas quisiéramos, para poder tener menos muertos y lesionados en el Estado y en el país en general. Yo creo que el nuevo gobierno ha tomado como tema primordial el de movilidad, y ya nos hemos acercado con los diputados para empezar a legislar sobre seguridad vial. Traigo por ahí un proyecto con algunos diputados sobre el control aleatorio de alcoholimetría, hacer como un tipo torito en Guadalajara, como lo tienen en el Distrito Federal, que no haya la multa previa para poder detener a un conductor para tomarle la prueba de alcoholimetría. Eso es muy importante,
porque recordemos que la licencia el manejar es un privilegio, no un derecho, un privilegio que te da la autoridad y que te puede revisar en cualquier momento. Si tú vas alcoholizado y si te puedes dañar a ti mismo o puedes dañar a los otros. La gente dice, yo tengo el derecho de circular libremente, pero si tú no estás en las condiciones para hacerlo, porque tienes drogas, tienes alcohol, estás cansado o ya no eres apto para manejar por muchos motivos, yo creo que no lo hagas y la autoridad tiene todo el derecho de retirarte la licencia. Entonces siempre se argumentaba que derechos humanos iba a ser una traba para esta legislación, cuando no es así. En todo el mundo el control de alcoholimetría aleatorio es lo que funciona y es lo que baja más rápidamente las muertes y lesiones. Cuando inició en el Distrito Federal este programa, en pocos años, en alrededor de 5 años, se bajaron 40% muertes y lesiones con el factor de riesgo de alcohol. Entonces yo creo que Jalisco ya debe de estar a la altura y al nivel del primer mundo en cuanto a salvar vidas, evitar lesiones, porque finalmente necesitamos una movilidad más segura y más humana. Por supuesto. Y yo agregaría el hecho de que, bueno, en ocasiones dice uno, bueno, pues si estás con la cuestión de la fiesta o desvelado y todo, bueno, pues toma un taxi, o toma un autobús, pero sobre todo un taxi. Entonces lo que vemos es que también ahí en ese sentido ha sido muy endeble el gobierno o los gobiernos anteriores, porque realmente muchos de ellos no traen cinturón de seguridad, o en la parte de atrás no lo traen, o ellos mismos van fumando, van distraídos, van hablando por el celular, y además los carros ya están lo más viejo que te puedas imaginar, entonces mecánicamente también son un riesgo. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir, bueno, qué hacer, ¿no? El qué hacer lo iremos pensando como posibles soluciones. Bueno, hablamos de este caso real, que desafortunadamente pues tuvo un final, un desenlace fatal. Y bueno, quisiera que me pasaran, tenemos por ahí una recreación, y este caso real del accidente automovilístico que presentamos hoy ocurrió, como decías tú, mi estimado licenciado, el 12 de enero del presente año. El joven Abraham López conducía un Attitude blanco en compañía de su novia Adriana Chávez, ella de 22 años de edad. Ellos venían sobre la avenida Mariano Otero de oriente a poniente, y al llegar a un cruce más bien con la avenida Galileo Galilei, pues frenan para tomar en el carril izquierdo, esperar, ya que la luz estaba en rojo, esperar a que se ponga lo que es el siga y la flecha, ¿no? Para poder dar vuelta hacia Galileo Galilei. Se detiene y en ese momento da la vuelta, cuando en ese momento entra un carro de lujo que viene a exceso de velocidad y en ese momento los impacta. Aquí vamos a repetir la recreación a detalle. Vemos que está esperando su flecha, o el siga y flecha, que se pone al mismo tiempo en ese crucero. En el momento en que esto ya es viable, bueno, obviamente acelera el Attitude. Y lo interesante aquí del asunto es que el otro automóvil venía a una velocidad impresionante. De hecho, es un Camaro, el auto negro, una marca deportiva, que venía a una velocidad pues bastante inexplicablemente rápida, ¿verdad? Porque realmente el impacto fue tal que en el momento donde se ve esa línea de sangre, es ahí donde se impacta la chica que venía con él, la novia de Abraham, que en ese momento cae, y obviamente con un desprendimiento, como decíamos, de su pierna, literalmente desprendida, bueno, múltiples fracturas, estallamiento de vísceras, que aunque fue llevada después al hospital civil, muere. Vean el impacto y si ven los árboles, más o menos la distancia que recorre, que el impacto le hizo el carro negro, fueron pues, prácticamente 40 metros. Aquí hay muchas anomalías y lo que se ve, y por eso que queríamos nosotros y queremos que ustedes tomen su propia opinión de los hechos. Estos hechos nos hablan de que venía un exceso de velocidad. Testigos han reiterado, inclusive en la parte del frente hay un empleado que acaba de salir de un Oxxo, estaba ahí fumándose un cigarro, vio perfectamente todos los detalles. Otra persona que venía del SAMS, de seguridad, que inclusive estuvo atendiendo ahí a la persona. Platicando yo con Abraham, que venía conduciendo el automóvil, que aquí los tenemos, él me decía, la verdad es de que yo sentí el impacto, no supe ni qué pasó porque todo fue demasiado rápido, y lo primero que veo es que mi novia ya no se encuentra en el vehículo. En ese momento bajo, dice, y a la hora que bajo junto al auto, me encuentro una pierna. Esa pierna yo la levanto, la recargo y no entiendo qué es lo que está pasando. Cuando llega con ella, realmente ya estaba la persona de SAMS, el de seguridad, y le dice, ¿sabes qué? Pues despídete de ella, reza con ella porque realmente está muy grave. Había un accidente cercano, van por una ambulancia que estaban ahí cercano, va ahí por Mariano Otero López Mateos, rápidamente llega la ambulancia, pero digamos,
las lesiones eran tan graves que realmente ya no hubo nada que hacer y fallece esta chica. Aquí en este momento ustedes están viendo a través de esta recreación cómo este tipo de situaciones suceden en un segundo y que de alguna forma, bueno, por supuesto que se desencadena el peritaje, llega a vialidad, se hace el peritaje de los hechos, llegan las averiguaciones, las investigaciones y posteriormente empieza pues todo lo que es el deslinde de responsabilidades. Ese es el momento en el que entra la cuestión de la autoridad, de la ley, y me gustaría ahora sí, mi estimado Cristian, que nos fueras comentando, ¿qué pasa cuando en este sentido ya se acerca el Ministerio Público hacia esta situación? Ok, el agente del Ministerio Público recaba todas las mayor de las pruebas para integrar la averiguación previa y cita al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y recaban todos los peritajes correspondientes, tanto a los conductores de los vehículos como los de alcoholemia, los de drogadicción, llegan los peritajes de vialidad y todo eso es una recreación que hace el agente del Ministerio Público y efectivamente pasa eso y la averiguación previa se consigna al juzgado del fuero común. Allí es donde efectivamente tuvimos ya las irregularidades porque el día 6 de marzo se emite un acuerdo donde se le cita al culpable para que declare el día 21 de marzo a la 1:30 de la tarde. Nos hicimos presentes porque es nuestra obligación estar ahí como coadyuvantes del agente del Ministerio Público y lo sucedido es que no llegó este cuate. Estuvo el Ministerio Público también, ¿verdad? Así es, okay. No llegó, yo estuve hasta yo y otro socio del despacho, estuvimos hasta las 2:40 de la tarde allí y el agente del Ministerio Público nos llama y nos invita a ir con el actuario, que es el encargado de recabar toda esa información, que es la mesa C, y se levanta una constancia de inexistencia. ¿Por qué aludo a esta referencia? Porque desde ese inicio empiezan las primeras anomalías. Se levanta la constancia de inexistencia y entonces delante del agente del Ministerio Público, del actuario, y yo como coadyuvante y el otro abogado que nos apoya ahí en la fundación, pues nos vamos creyendo que no asiste. Nos dicen que regresemos mañana para que nos den la nueva fecha donde se le va a citar. Regresamos y nos encontramos que efectivamente el culpable se presentó y le tomaron su declaración. Y no lo digo yo, Caray. O sea, me traje el expediente, así es, no sé si tenga tiempo para leerles un poco con relación a... Si gustas, licenciado, ahorita vamos a ir al corte, pero ahorita si quieres preparar la información. Mientras yo les quiero comentar que para nosotros es muy importante exponer esto, porque lo queremos, claro, por supuesto, desmenuzar el caso, pero queremos detener ya esta situación. Y digo que todos estamos inmersos porque es desde el hecho de que los padres les den auto a los hijos, les den el recurso para poder estar bebiendo sin ton ni son. Y por supuesto que en este caso jóvenes, adultos, cualquier persona, hombres, mujeres que tomen un vehículo deben y debemos hacerlo con responsabilidad. Vamos al corte y vamos a seguir desmenuzando este terrible caso. Ay, Dios. Bueno, pues este tema a todos nos concierne, también obviamente el hecho de que nos tienen consternados pues por lo que hemos estado observando, lo que hemos estado viviendo en los últimos días, enterándonos bien de este caso y de esta situación, pero también no quiere decir que no se puede uno divertir sanamente, con moderación y sobre todo con responsabilidad. Entonces yo creo que eso es muy muy importante y el poder salir y divertirse y regresar a casa creo que es lo mejor. Todos requerimos de tener ese entretenimiento. Recuerden que inclusive tenemos lugares como Santo Cachorro que inclusive les ofrece un fondue para que ustedes cenen y estén en un rato agradable.
ahí en sus instalaciones que se encuentran ahí por el Lerdo de Tejada. Lo único que tienen que decir es que son de Acontecer Médico, que obviamente son nuestros fans, bueno, que nos están viendo frecuentemente y que obviamente en este sentido van ahí a divertirse y que de alguna manera van a tener ustedes ahí ese buen apapacho que les da lo que es Santo Cachorro. Por supuesto que también está pegadito ahí a Santo Coyote. Pueden degustar una rica cena y al mismo tiempo estar en un lugar precioso que está, ustedes están viendo aquí las imágenes, es un lugar muy agradable, pueden ir con su pareja, no hay restricción, porque luego de repente ya hay algunos lugares que nada más son para jóvenes. No, pues aquí es para cualquier edad, que eso es bien importante, de poder salir a un lugar a dar una rica cena y una buena platicada con nuestras parejas. Bueno, pues Santo Cachorro siempre está al pendiente de nuestros eventos también, que próximamente tendremos ahí mismo y que vamos a estar haciendo pues de todo un poco. También hay que divertirse, pero insisto, divertirse con responsabilidad, que eso es muy importante. Y regresando al tema, bueno, tenemos también, les decía yo al abogado Luis Miguel Reyes. ¿Me querías comentar algo, licenciado? Y adelante. Gracias. Sí, yo, bueno, quiero hacer un acotamiento al respecto de lo que aconteció para darle una continuidad. A la hora del accidente, lo que ordinariamente debe acontecer es que llega la ambulancia para prestarle los auxilios primeros a la víctima, pero también llegan, le dan aviso a otras autoridades como Secretaría de Vialidad y Transporte, que trae un cuerpo de peritos adecuados para hacer los primeros, levantar los primeros indicios, y uno de ellos es el examen de la alcoholemia. Este sujeto que ocasiona el accidente, como lo pudieron apreciar en las imágenes, trae primer grado de alcoholemia. Lo dice el dictamen del perito, ni siquiera la defensa, ni siquiera el agente del Ministerio Público. Un tercero. Pero también el dictamen de vialidad menciona que lleva exceso de velocidad y que por lo menos 90 kilómetros por hora, que incluso me parecen pocos, porque lanzar a un vehículo 40, 45 metros de su impacto, cuando está parado, debió de haber venido a mucho más. Pero bueno, eso no lo puedo asegurar. Bueno, los dos peritajes más importantes, el de la alcoholemia y el del exceso de velocidad, el juez de la causa, el juez noveno de fuero común, materia penal, no los toma en consideración y dice que no son suficientes. Por lo tanto, dicta el auto de libertad. El auto de libertad que estamos apelando y que no va a parar en esa circunstancia. ¿Por qué? Supuesto. Porque esto trae consecuencias verdaderamente graves. Vean las imágenes tan extraordinariamente espantosas, porque no se les puede decir de otra manera. ¿Ustedes creen que eso es venir a 90 kilómetros de velocidad? Vean los carros desbaratados. Muchísima distancia, inclusive para esa masa aventarla 40 metros desde el crucero, ¿no? Y entonces aquí empieza el concepto de la corrupción, pero el concepto de la corrupción no es propio de las autoridades. El concepto de la corrupción nace desde el hogar, desde la familia. ¿Por qué? Porque desde la hora y punto que tú le sueltas a un menor de edad sin licencia de conducir un vehículo, está siendo corrupto, porque la palabra corrupción es mucho más amplio que el término que todo mundo conoce. Claro. ¿Sí? Hay un padre corrupto que le presta el vehículo al menor de edad, que aún no tiene licencia, y ahí hay corrupción. Entonces no es un problema que se pueda atender desde una sola perspectiva. Claro. Se debe atender desde la perspectiva familiar, desde la perspectiva social, de la conciencia, en las escuelas, en las universidades, y también desde el punto de vista de las autoridades correspondientes. Quería hacer ese acotamiento para que el licenciado Iván ya nada más vaya al punto específico donde el juez dice, no le hago caso a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque a mí no me demuestra nada. Señor, ni siquiera le tomaste la declaración al inculpado en este caso. Caray. Ahora, el agente del Ministerio Público es el representante de la sociedad, el que debe de defender la sociedad. Exacto. Es evidente que si nosotros estuvimos hasta las 2:40 de la tarde, porque cierran a las 3 los juzgados, bueno, no hay una hora de cierre, pero a esa hora ya no hay que hacer ahí. Él estaba citado mucho más temprano, no compareció, no obstante una prevención del juez, que si no se presentaba, se ordenaba de inmediato su reaprehensión. No estuvo y al día siguiente aparece la declaración como si hubiese estado. O sea, eso no se asienta, por ejemplo, el hecho, no vino, no se asienta en ese momento por escrito. Sí, el gran problema de las cosas es que no hay una cadena de custodia. Como yo no soy el defensor, sino es el agente del Ministerio Público el agraviado, en nombre de la sociedad, yo no pude pedir una copia de esa constancia. Y al día siguiente no existe.
Qué es muy barbaridad. fácil sustraerla. Claro. Pasa lo mismo, quiero hacer una recomendación, esta no es jurídica, Sí, la sí, recomendación, que cuando te hacen el examen de alcoholemia te lo hacen en el lugar del accidente. Ahí te extraen el líquido hemático para ser trasladado a un lugar en donde tienen los implementos adecuados y entonces se pierde la cadena de custodia, dando origen precisamente a la corrupción, porque en el traslado de esa sangre al centro donde va a ser procesada pueden pasar mil cosas. Nosotros hemos ofrecido en otros casos que se haga la prueba para ver si la sangre es la misma, porque extraen poca sangre y con el tiempo tiende a evaporarse o a diluirse y a perder su grado de alcohol. Y no lo van a creer, pero hemos tenido casos en que la sangre no corresponde. Qué a la barbaridad. persona correspondiente. No, pues muchísimas anomalías, ¿no? Estimado Cristian, bueno, platícanos el detalle. Bueno, entonces son dos factores. El exceso de velocidad, aunque haya sido 90, que obviamente seguramente venía más, pero en este caso la cuestión de alcoholemia, ¿esto está asentado por los peritos? Así es, claro que sí. Está en el dictamen, dice, y lo narra el mismo juez del Fuero Común, dice, con el dictamen de determinación del estado de ebriedad realizado al ciudadano Jesús Enrique Manso Macías, realizado mediante el oficio fulano de tal, por los peritos adscritos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y luego me narra cómo desarrollaron el estudio, y en el punto 3 me dice que laboratoriamente presenta primer grado de ebriedad y sí presenta alteraciones de la capacidad para la conducción de vehículos automotores. Y luego más abajo me dice el razonamiento del juez, dice, el inculpado Jesús Enrique Manso Macías, al momento de ocurridos los hechos en que se encontraba en primer grado de ebriedad, o sea, allí lo está confirmando. Ratificando. Sin embargo, dicha circunstancia por sí sola es insuficiente para acreditar en primer término que el inculpado hubiera actuado de forma imprudente. O sea, Qué barbaridad. y más adelante sigue narrando y dice un párrafo, dice, el solo hecho de que uno de los conductores presentara estado de ebriedad es insuficiente como causa única para precisar que actuó con imprudencia. O sea, de los conductores de los dos vehículos, él era el único que venía con estado de ebriedad, de primer grado de ebriedad, y dice que no se comprueba la imprudencia. Viene el de vialidad y me dice lo mismo. Dice que con los 90 kilómetros, que ahí se estipulan que tiene que circular a 50 kilómetros y venía a 90, que tampoco es un dictamen que le dé credibilidad. Entonces, pues la pregunta que yo me hago es, pues ¿a quién le vas a creer? ¿A una persona que venía a exceso de velocidad, en primer grado de ebriedad, y que ya se le presentaban indicios para no poder conducir, o a una persona que no viene tomada? Claro. Entonces aquí en este caso la situación es de que pudiera ser que desde el mismo peritaje ya haya habido alguna distorsión en la información. Por ejemplo, pues viendo el impacto que estábamos nosotros viendo, la distancia en la que quedó el auto, estuvimos ahí inclusive de forma presencial y son fácilmente 40 metros. ¿A esa velocidad sería factible que hubiera lanzado el auto hasta esa distancia? No, con esa velocidad es imposible. Venía a una velocidad más elevada. Nosotros no quisimos en su momento refutar ese peritaje porque de todos modos alcanza el grado de marca que debe de circular 30 kilómetros más arriba de lo que estipula la circulación. Entonces de todos modos iba a exceso de velocidad, se toma como... Se comprueba como exceso de velocidad. Licenciado, ¿y esos dos causales sí permiten en un momento dado que obviamente esto proceda y se reafirme obviamente como la culpabilidad? Bueno, la realidad de las cosas es que alguien tiene que ser culpable, ¿verdad? Y entonces, fíjense lo ingrato o lo injusto de la resolución del juez. Porque si no es culpable la persona que ocasionó el accidente, alguien debe ser culpable y entonces lo es el otro conductor, es decir... El novio de la chica. Digo, no lo menciona así el juez ni mucho menos, pero alguien debe ser culpable porque lo cierto es que hay una persona que falleció en ese accidente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es apelar porque es la vía jurisdiccional correspondiente y lo vamos a llevar hasta la última instancia de ser necesario, pero creemos que en el Tribunal de Apelación lo van a ver con unos ojos totalmente distintos. Por supuesto. Pero déjeme decirle lo siguiente, doctor. El problema de la corrupción
trae consecuencias muy severas, porque eso fue en enero. A estas fechas todavía los familiares de esta víctima de ese accidente vial pues no han sanado su herida en su corazón, en sus mentes, en sus cotidianidades, es decir, en su vida ordinaria, y trae consecuencias muy severas, y además un proceso que va a durar X tiempo. Por supuesto, ¿no? Alma, ¿qué ¿puedo opinas de esto? hacer un Por favor. comentario? En septiembre del 2010 entró en vigor la que hoy se llama Ley Salvavidas, que en realidad fueron reformas a 4 leyes. Una de ellas fue Código Penal y Código de Procedimientos Penales. En esas leyes estipuló que las 2 agravantes, velocidad y alcohol, antes era una de las 2 agravantes para poder detener a una persona. Ahora, con un agravante, alcohol o velocidad, la persona que ocasiona una muerte o una lesión grave a otra persona tiene que vivir todo el proceso en la cárcel. Cambiando Jalisco está enterada de esto, y por supuesto Acontecer Médico como el vehículo para que podamos nosotros llegar a la sociedad, al teleauditorio y por supuesto también a las autoridades. Vamos al corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio García y tengo una valiosa información para ti. Soy consultor Immunotec y vengo a hablarte de Immunocal. Immunocal es una fuente natural de cisteína precursora de glutatión. Está considerado el glutatión como un poderoso antioxidante, pero además optimiza tu sistema inmunológico. El glutatión tiene diversos estudios científicos donde prueba además que es capaz de desintoxicar y depurar todo tu cuerpo. Todos nacemos con glutatión, pero a medida que pasa el tiempo el glutatión va disminuyendo. Immunocal ha probado ser una fuente natural de cisteína que eleva el glutatión y esto optimiza tu sistema inmunológico. Immunocal cuenta con diversos estudios científicos y publicaciones médicas. Está inscrito en el PDR, Libro de los Médicos en Estados Unidos. Además, está registrado ante la FDA como un alimento seguro para el consumo humano. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, en uno de sus libros menciona de Immunocal que eleva el glutatión y que elevar el glutatión puede ayudar a una persona a contrarrestar enfermedades como cáncer, VIH o enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Immunocal puede ser consumido por diabéticos, personas con cáncer, personas con Alzheimer, Parkinson, herpes, psoriasis o diversas enfermedades crónico-degenerativas. Immunocal mejora la respuesta inmunológica, depura tu organismo, pero además es el más poderoso antioxidante. Immunocal está siendo prescrito por médicos generales, oncólogos, geriatras, internistas. Tenemos presencia en Canadá, Estados Unidos, México y Reino Unido. Para mayores informes, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias. Bueno, pues mencionábamos que hay que divertirse y divertirse con responsabilidad. Esa es la primera parte que debemos de llevarnos esta tarde, en el sentido de que no quiere decir que estemos encerrados y estemos todos tristes, no, simplemente hay que hacerlo con responsabilidad. Y si en un momento dado nosotros mismos tenemos ese examen de conciencia, decir, bueno, creo que no estoy apto para manejar, pues caray, ¿no? Vamos haciendo una buena inversión que sería tomar un taxi, hablarle, irse con un amigo, con una amiga, en fin, alguien, volver a lo del conductor asignado, no sé. Ahorita vamos a hablar de algunas ideas, pero si ustedes tienen alguna idea, algún comentario sobre este programa, nos encantaría que se comunicaran con nosotros. Tenemos Facebook, estamos en Facebook, estamos con el Twitter, tenemos por supuesto nuestro teléfono, todo el tiempo estamos al pendiente, 3719-9763, y nuestro correo electrónico acontecermedico@hotmail.com. Si tienen un caso similar o si de hecho están viviendo una situación, por supuesto acérquense a nosotros, así como los licenciados y los abogados nos están ahorita mostrando esta situación, pues por supuesto que también les podemos dar asesoría a través de ellos y el apoyo necesario ante las autoridades que se requieran. Lo interesante es pues lo que es la justicia, y ahorita justamente es lo que vamos a hablar de la justicia. Y decir que nos divirtamos con
responsabilidad es poder ir, por ejemplo, a lo que les decía, a Santo Cachorro, un lugar donde inclusive nosotros vamos a tener eventos próximamente donde los vamos a avisar para que se diviertan sanamente, que tengan un rico alimento. Y bueno, los jueves son jueves de salsa, es por una forma de divertirse, de sanamente echar fuera lo que es el estrés. Y bueno, tienen que reservar al teléfono que aparece en pantalla, pero cuando mencionen que son de Acontecer Médico, se les bien, no van a cobrarles el cover y les van a regalar un sushi y un regalo sorpresa. Así que los jueves, hoy es jueves, día de programa de Acontecer Médico, bueno, pues en la noche se pueden ir ahí a festejar con responsabilidad, insisto, donde en un momento dado la van a pasar bien y van a llegar felices a sus casas en compañía de quien ustedes gusten, sus amigos o sus parejas. Bueno, volviendo a este tema que esta tarde nos está abriendo otro camino muy importante para Acontecer Médico, es decir, bueno, hasta dónde es la justicia y hasta dónde, digamos, es digamos, a lo mejor como el papá de quien cometió este accidente, puede decir, no, yo no quiero que mi hijo esté en la cárcel, entonces se me hace justo que salga, o hasta dónde la persona que perdió a su hija, a su novia en este caso, puede decir, bueno, la justicia para mí es que este cuate pague y que al mismo tiempo ya no nomás los daños, sino que de alguna manera se repare también esa situación del daño emotivo, daño sentimental. Yo creo que aquí, licenciado Cristian, sería muy interesante que nos comentaras algo. Tú también me querías platicar algo, no sé quién quiera primeramente intervenir. Cristian. Muchas gracias. Pues nada más con relación a este tipo de situaciones, pues es lamentable la situación, pero se debería de aplicar verdaderamente las leyes que para eso están. Este tipo de imprudencias no pueden pasar, claro. Desde mi punto de vista. Tampoco podemos evitar salir a divertirnos, es otra de las situaciones, pero como lo dice, sanamente. Y cuando ya se implican este tipo de agravantes, entonces hay que ser congruentes con la realidad y asumir la responsabilidad. Claro, perfecto. Licenciado Luis Miguel. Alma tocó un punto extraordinario, la reforma, a propósito del tema que tenemos aquí. Y recientemente está muy en los medios de comunicación en boga la aprobación de la ley de víctimas, que es sumamente importante, y también el nuevo sistema acusatorio adversarial, que ya viene gestándose desde el año 2008, una reforma constitucional bastante importante. Pero yo quiero hacer la siguiente llamado de atención. Las leyes pueden ser perfectas y más que perfectas, pero si quien las aplica, el órgano jurisdiccional encargado de aplicarlas, es corrupto, pueden hacer las reformas estructurales a todas las leyes que puedan existir y no va a pasar nada. Pueden copiar modelos de otros países que les ha funcionado adecuadamente y no va a pasar absolutamente nada, el caso de corrupción. Pero las víctimas de ese accidente claman justicia y ese es el meollo del asunto. O sea, ¿qué es justo o qué es justicia? Deberíamos de partir de ahí. Y no se han podido poner de acuerdo a lo largo de la historia. Hay una definición que a mí me gusta bastante, la definición tan trillada, lo quiero decir, es dar a cada quien su justo derecho o lo que le es justo. Eso es justicia. ¿Sí? Ese es el gran problema y esa es la labor principal de los órganos jurisdiccionales. ¿Sí? Correcto. Luego entonces está corrompido todo el sistema si no se imparte justicia adecuada. Bueno, quiero hablar de los abogados. Los abogados tienen la obligación de defender a su cliente, llámese en un homicidio, en un accidente como este tipo, pero no por ello quieren decir que lo vayan a liberar. El abogado debe estar consciente en un deber moral, profesional y de ética de que está defendiendo a alguien que cometió un ilícito. Y un abogado es como un doctor, es decir, alguien que tiene una enfermedad grave necesita del doctor para que le suministre las medicinas adecuadas, con qué temporalidad se las debe de proporcionar, para ver si no le causan una alergia, para ver si no le causan una reacción secundaria o para ver si le funcionan adecuadamente. Si en el ínter tiene algún beneficio, sale un medicamento nuevo que le erradique la enfermedad o se la logre controlar para que el doctor se la aplique. Igual el abogado debe de llevar el proceso sabiendo que su cliente está enfermo, es decir, cometió un ilícito, porque si no también hay una complicidad profesional al respecto. Claro. Y no puede, por ética profesional, el abogado ser cómplice del delito que cometió el tercero. Sí, que de alguna manera ahí por la justicia, entre comillas, esto se está convirtiendo en cómplice. Cristian. Así es, afirmativamente,
también los abogados incurrimos en este tipo de cuestiones al prestarnos a este tipo de situaciones, doctor. Concuerdo perfectamente con el licenciado Luis al respecto. Correcto. Alma, tú ibas a comentar algo más. Bueno, debemos de tener bien claro la línea transparente que hay entre víctima y victimario. Entiendo que yo misma, un hijo, una hija mía puede matar a alguien, lo entiendo perfecto, y un padre puede hacer todo. Y si tienes dinero, poder, influencias, puedes corromper a todo un sistema y apachurrar a las víctimas, a sus familias. Por eso yo creo que es muy importante crear la cultura de la prevención. En las familias debemos de tener conciencia de que no se debe manejar alcoholizado, ni nosotros como padres, ni nuestros hijos, por lo menos. Entonces yo creo que ser victimario y ser víctima tienen los mismos derechos. Sí, bueno, el victimario tiene derecho a una defensa, pero la víctima o la familia se queda con sus brazos vacíos. En caso de Adriana Chávez, ¿cómo se repara un daño? ¿Cómo le devuelves a Adriana a su familia? En el caso de una persona con discapacidad permanente por un accidente, ¿cómo recupera su salud? Entonces yo creo que hay una línea transparente entre víctima y victimario, y te pregunto yo, ¿qué te gustaría ser, víctima o victimario? Pues victimario, tú sigues tu vida, si corrompes un sistema, tú sigues tomando el fin de semana siguiente, manejando tu Camaro, alcoholizado y exceso de velocidad, y no pasa nada. Ese joven, yo les aseguro que ya anda otra vez en su carro a toda velocidad porque no pasó nada. Todo el mundo lo protegió, desde su familia y desde un sistema corrupto que permitió, y por varios cientos de miles de pesos, esa libertad. Ok, licenciado Cristian, ¿qué sigue de esto? ¿Qué sigue? Apelamos. El procedimiento siguiente están a punto de remitirlo a las salas, que son las encargadas de resolver la apelación. No sabemos en qué sala todavía le va a corresponder, ni qué número de toca le corresponde, pero vamos a estar muy al pendiente de ese asunto y vamos a tratar de que los magistrados efectivamente vean las deficiencias que tuvo el juez noveno del Foro Común, para que esto verdaderamente tenga la justicia que debe de tener. Correcto. Cristian, ¿te parece bien que en 15 días estemos nuevamente aquí, Alma? ¿Podrías acompañarnos, sí, claro, para ver cómo ha caminado este caso? ¿Les parece bien? Sí, igual, claro, la invitación, mi estimado licenciado Luis. Yo creo que también aquí me gustaría que nos platicaras qué hacer, qué acciones podemos tomar. Lo hemos hecho cuando hablamos de enfermedades, con colegios médicos, en fin. Aquí en este caso, ¿cómo poder acercarnos al colegio de abogados, por ejemplo, para que en un momento dado, como sociedad civil también, se pueda hacer presión y buscar y generar un cambio ante el Congreso, ante otras asociaciones civiles, ante el mismo gobernador, ¿no? Sí, bueno, habría que acudir en la instancia jurisdiccional, quiero hablar desde el punto de vista de abogado, correcto, al Consejo de la Judicatura para establecer una queja, obviamente con los argumentos y los elementos, claro, correspondientes para que ese juez sea sancionado. Desafortunadamente, en el sistema acusatorio que tenemos en la actualidad, existen dos tipos de verdades, ¿sí? La verdad jurídica y la verdad material de los hechos. Entonces, lo que pasó en el caso de esta francesa recientemente, que pareciera ser culpable de secuestro, pero los hechos no lo demostraron, la verdad jurídica no estaba, claro, en la verdad jurídica no estaba demostrada. Entonces, sin embargo, aquí existen elementos, los propios peritajes de los agentes de vialidad, los peritos, el Instituto de Ciencias Forenses. Es más, hubo salió en televisión que el encargado de hacer el peritaje decía que llevaba el primer grado de alcoholemia. Entonces, ¿cómo el sistema judicial lo pasa totalmente por alto, diciendo que esos elementos o esas pruebas de descargo no le sirven en lo absoluto y por lo tanto dicta un acto de fe? Correcto. Bueno, pues la invitación queda entonces para que dentro de 15 días estemos siguiendo este caso y vamos a empezar a hacer las gestiones adecuadas ante las autoridades correspondientes para que esto no quede así, sino que de alguna forma podamos también nosotros ser los promotores como Acontecer Médico y que también nos impacte en la salud y en nuestra seguridad a todos y a todas, para que nosotros podamos ver un cambio
empezando por nuestro estado, que creo que es algo muy importante. Bueno, me despido de ustedes. Dentro de 8 días tendremos otro tema y en 15 días estaremos revisando nuevamente este caso. Esperamos sus comentarios y si requieren algún apoyo jurídico, pues la verdad es que tenemos tanto a ellos como a otros abogados que están dispuestos para apoyarlos. Entonces, dentro de 8 días, Ricardo Ursúa, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ricardo. Y hasta Gracias, pronto. doctor. Un placer. Buenas tardes. Gracias.